Muy bien, volvemos aquí, tercer bloque de El Ómnibus en la clase radio. Bueno, vamos a dar puntapié a este informe que teníamos preparado, que básicamente resume un poco algo de lo que fue este seminario sobre inteligencia artificial, las dimensiones e impactos que tiene esta nueva herramienta en el mundo del trabajo. Y bueno, allí estuvieron varios especialistas discutiendo sobre este tema y cómo impacta la IA al mundo del trabajo, a la negociación colectiva, a los procesos de organización laboral, a los procesos de selección laboral, de evaluación laboral y todos estos usos que tiene esta nueva tecnología. Bueno, allí estuvieron hablando Mariela Quiñones, socióloga del trabajo, Lorena Echeverry, profesora del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y el especialista en Derecho del Trabajo, Juan Rizo Delgue. Bueno, en primer lugar, la socióloga Mariela Quiñones habló sobre los impactos de la IA en la vida cotidiana y también cómo está cambiando los trabajos, no solo los trabajos, sino las tareas de los trabajadores en varios sectores. Vamos a escuchar la primera parte de la exposición de Mariela Quiñones. La clase radio. Y la realidad de la inteligencia artificial, sin duda, tiene muchísimas grietas, sobre todo desinformación. Realmente es una realidad que nos está desbordando. ¿Por qué? Porque sin duda estamos experimentando que los empleadores están adoptando y perfeccionando las herramientas de inteligencia artificial y las herramientas basadas en algoritmos a un ritmo importante, que se va a acelerar este proceso, y hay una brecha importante entre esta adopción real de inteligencia artificial en las organizaciones y el nivel de información de que disponemos los y las trabajadoras. Es una realidad bastante invisibilizada, opaca, que en principio nos invita a preguntas muy generales, casi inocentes, de qué hace una IA, quién la adopta, qué tan extensa es. Ese es un tipo de preguntas que se hace la sociología. Y esto sucede justamente porque la IA la vivimos muchas veces como algo que no entendemos, pero también como algo inevitable. Decíamos recién de que está inmersa en toda nuestra vida cotidiana. Abrimos el teléfono en la mañana y está la IA. Y lo vivenciamos como algo casi inevitable. También nos surge cierta incertidumbre que tratamos de disimular porque circulan muchos discursos fatalistas. Va a destruir todos los empleos, estas profesiones van a desaparecer. Yo creo que son cosas que forman parte de nuestra cotidianidad en el día a día. También porque es algo muy complejo y difícil como de captar en todas sus manifestaciones. La clase. Bueno, allí Quiñones hablaba un poco sobre esta realidad. Ya es una realidad incontestable la presencia entre nosotros de la inteligencia artificial. No es algo que va a venir en el futuro, ¿no? Es algo que ya está y que genera, como decía ella, mucha incertidumbre. ¿Por qué? Por el desconocimiento y por la desinformación que a veces existe en torno a estas herramientas. Bueno, ella habló también de cómo está cambiando algunos trabajos, por ejemplo, en el ámbito bancario, como la automatización de procesos cada vez es mayor. También en tareas como la de los redactores, ¿no? Ella ponía el ejemplo de que en el diario El País, por ejemplo, el principal diario del Uruguay, la sección de deportes dice que ya está siendo redactada en su mayor parte por inteligencias artificiales y que el trabajo humano allí es corregir a la inteligencia artificial, ¿no? Editarla, controlarla, ¿no? Porque también existe
actualmente, me imagino por la novedad de esto, lo que ellos llaman, creo que delirios le llaman, de la inteligencia artificial, que a veces se va de olla la inteligencia artificial y escribe cosas que no son, Sí. ¿no? Entonces, eso cambia la función, ¿no?, del periodista, de redactor a editor, ¿no? Porque tiene que corregir, Claro. y editar lo que hace la máquina. Pero También, esa persona, el editor, ha perdido el puesto de trabajo, o sea, no. sigue en otra función. Bueno, Ahí no se ha perdido el puesto. evidentemente eso va a traer porque si vos necesitas correctores, eso cambia el tiempo, ¿no? Algo que te tomaba 3 horas, porque había alguien que tenía que... El editor seguía estando, ¿no? El corrector seguía estando. Pero algo que te tomaba 3 horas entre redacción, corrección y edición, ahora la IA te lo hace inmediatamente y tú tienes que simplemente corregir. Reduce tiempo y reduce horas de trabajo, por tanto también va a reducir hay puestos. un estudio que habla sobre eso, sobre el tiempo que reduce la IA. Yo no sé en lo que es la edición de semanarios o de diarios, pero por ejemplo en lo que es programación dice que puede reducir entre un 40 y 60 minutos por día del trabajo de la persona. Ahí se sacan dos conclusiones. Una, que esos 40 o 60 minutos por día que le sacas al trabajador no se ven reflejados en el horario laboral del trabajador. Sí. Pero a su vez también hay una realidad agregada, que es la fricción tecnológica que el humano está teniendo con la IA, que son esas fallas que tiene, como tú dices, la IA, que eso llega a tener casi 51 días de pérdida de trabajo en el año. Mira tú. Ese tiempo que tú tardas en arreglar o en ver esto, a veces puede ser por la interfaz o por una diversidad de circunstancias, que al final termina como ese tiempo que te ahorras haciéndolo, terminas invirtiendo pero en otra cosa. Sí. Esto, digamos, en el actual nivel de desarrollo de la inteligencia artificial. Son los primeros pasos, ¿no? No sabemos Claro. qué va a lograr de aquí a 2 años, a 5 o a 10. Así como la inteligencia artificial se está entrenando, nosotros también nos estamos entrenando junto Claro. con ella. Bueno, también ahí Quiñones, en lo que escuchábamos, alertaba justamente sobre estos discursos fatalistas de se van a perder todos los puestos de trabajo. Dice, bueno, no es tan así. Hay que tener cuidado con ese fatalismo de que nos van a reemplazar a todos. Bueno, capaz que no nos reemplazan, quizás sí se van a perder. Eso está ya, lo estamos viviendo, que se están perdiendo puestos de trabajo. Pero eso quizá lo que hace no solo es eso, sino que requiere una reconversión laboral, de la mano de obra humana, digamos, para entrar en ese trabajo que va a estar seguramente estructurado en torno a la inteligencia artificial. Claro. Bueno, Mariela Quiñones también habló de que, a menudo se habla de la inteligencia artificial como una tecnología. Ella afirma que no es solo una tecnología, que tiene muchos aspectos este proceso, y que también tiene muchos efectos, que no solo es que van a realizar tareas por nosotros, sino que las inteligencias artificiales también transmiten valores y transmiten y difunden valores, o sea, generan también sus propios contenidos, ¿no? Hay IA generativa que están generando sus propios contenidos. Obviamente eso termina siempre transmitiendo valores, transmitiendo contenidos, transmitiendo en última instancia podríamos decir ideología. Estas herramientas que a veces se tienen por neutrales, obviamente están lejos de serlo. Pero vamos a escuchar la segunda parte de Mariela Quiñones, que también hablaba sobre este tema de que la IA es una tecnología, pero no solo. La clase radio. El efecto, si bien es una tecnología, el efecto no es meramente técnico. Lo pueden decir los médicos, el efecto también puede ser psicológico, los psicólogos, es organizacional, lo pueden abordar los relacionistas laborales, los sociólogos del trabajo, y es político.
Y ahí es muy importante la acción de todos nosotros junto con el sindicalismo. Hay una reubicación con respecto a la IA que no podemos llegar a reducirla simplemente a estos efectos técnicos, y los sociólogos lo miramos por lo menos desde distintos lugares. La IA es una norma también, normativiza la realidad como expectativa normativa, sobre todo de qué es trabajar. Hoy el trabajo no es lo mismo para ese editor, para ese diseñador gráfico, y ser diseñador gráfico, qué es ser trabajador, su profesionalidad, su identidad, no es lo mismo si está atravesado por la IA. Hay una nueva normalidad y el desafío es disputar qué es trabajar. Y ahí tenemos como una gran necesidad de intervenir y poder restituir un significado que al trabajador le restituya su vocación, su autonomía, su capacidad de expresión en estos trabajos. La IA también transmite una visión del mundo, nos sumerge en valores en torno a esta definición de trabajo, qué es bueno, qué es un buen trabajador, qué valor se le da al esfuerzo individual, qué valor tiene el ritmo de trabajo, por ejemplo, el tiempo dedicado al trabajo, y genera toda un proceso sociocultural de transformación del que tenemos que estar atentos, porque muchas veces nosotros desde dentro no podemos interpelarlo, pero que genera nuevos riesgos. Y esto es fundamental para el movimiento sindical. Es necesario de construir estos discursos porque genera riesgos de pérdidas de derechos, genera riesgos de nuevas enfermedades, genera riesgos de aislamiento y destrucción de la democracia laboral, se genera riesgos a los sindicatos de poder intervenir en estos procesos. La clase. Bueno, allí hablaba sobre efectos, posibles efectos que tiene la IA en el trabajo, como Y en lo decíamos. personal. Sí, y en lo personal. Como decíamos, son cambios que podemos advertir, podemos atisbar en este momento, pero no sabemos hacia dónde van Hacia a dónde ir, llegan, claro. hacia cuán profundos van a ser de aquí a 5 o 10 años. También Juan Razodelgue, el especialista en Derecho del Trabajo, centró su intervención en lo que tiene que ver con la IA y su impacto en el trabajo, pero más centrado en el mundo del derecho, en los vacíos legales que todavía existen y que representan riesgos ante un avance desregulado de estas tecnologías y los cambios que supone en el mundo del trabajo. La clase radio. El primer tema relevante es la pérdida de puestos de trabajo, porque hay una doble pérdida de puestos de trabajo. La pérdida en absoluto del trabajo y la pérdida de trabajos de calidad, ¿no? Cada vez más se pierden trabajos de calidad, cada vez más trabajadores son expulsados del sistema formal y terminan con pequeños trabajitos que al final uno tiene que hacer como una estrategia de la sobrevivencia. Entonces, ese es el primer punto importante. Los controles tecnológicos y los tiempos digitales. Hoy la inteligencia artificial se ha vuelto un gran control. Hoy no es el capataz que cada tanto habla por teléfono o se va a fumar un cigarrillo afuera o lo llaman de la dirección. Hoy es un sistema que 24 horas los 7 días de la semana controla en el trabajo y en la casa que hace el trabajador. Cuando la organización sindical habla de la reducción de la jornada, muchas personas creen que los trabajadores uruguayos son holgazanes, que los trabajadores uruguayos quieren descansar, menos horas de trabajo para caminar más por la Rambla. El tema es mucho más complejo. En una realidad que se pierden trabajos, reducir la jornada significa distribuir el trabajo escaso. Pero además hay que tomar conciencia que hoy la primera enfermedad profesional que existe es la depresión. Hoy
No hablamos de saturnismo ni de máquinas que cortan brazos. Hoy hablamos de las enfermedades mentales que están en todos los debates. La clase. Bueno, allí relacionaba, Raso relacionaba a, bueno, los efectos que está teniendo la incorporación tecnológica en el trabajo a, por ejemplo, otras reivindicaciones o ideas como la reducción de la jornada laboral, que tiene que ver con, decía él, con distribuir horas de trabajo que cada vez son más escasas entre más gente. Eso es uno de los beneficios que tiene la reducción de la jornada laboral. Otro de los beneficios que tenía y que Raso marcaba muy bien allí es el de beneficios en la salud mental de los trabajadores. Pero bueno, él ejemplificaba aquí que, por ejemplo, para graficar cómo están impactando esta incorporación de tecnologías a los trabajos, que los datos de la actividad industrial en el Uruguay hablan de un crecimiento del 3,3% de la actividad industrial, al tiempo que hay una caída en el empleo de la industria. Es decir, que hay más riqueza, pero hay menos trabajo. Entre otras cosas, también Raso habló sobre los posibles impactos que puede tener la IA en cuestiones privadas del trabajador, como su privacidad, la protección de los datos personales y también la posibilidad de negociar ciertos aspectos que tengan que ver con la incorporación de las tecnologías al mundo del trabajo, de poder negociarlas colectivamente entre trabajadores y empresarios, algo que todavía no está en el tapete, ¿no? Porque en los consejos de salario, por ejemplo, entre los puntos que están para negociar, ¿no? En los consejos de salario, el Poder Ejecutivo presenta pautas salariales, ¿no? Las pautas deseables por el Poder Ejecutivo, y además presenta ciertos ítems o ciertos puntos que también se pueden negociar en la mesa de negociación, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial, la incorporación de tecnologías al trabajo, todavía no está en esos puntos que se pueden negociar. Esto generó, entre otras cosas, problemas, recordemos, en este conflicto reciente del puerto. Una de las cosas que reclamaban los trabajadores es que habían máquinas que los estaban suplantando a ellos, ¿no? Y como todavía no se está pudiendo negociar estos temas, pero ya están causando problemas concretos. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de Juan Raso Delgue, este especialista de Derecho del Trabajo, en el seminario que hablaba sobre los impactos y las dimensiones de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. La clase radio. Está el tema de la privacidad del trabajador. Hoy en día, la inteligencia artificial roba nuestros datos y los pone al servicio del capital cuando uno dice, no, las aplicaciones gratuitas, no hay aplicaciones gratuitas, las pagamos con nuestros datos. Entonces, eso me parece una cuestión importante. Hay un tema que se ha hablado aquí de la transparencia algorítmica. Finalmente, la crisis de la subordinación, porque hoy la inteligencia artificial cada vez más está aislando a los trabajadores y los trabajadores cada vez más van perdiendo ese trabajo seguro del pasado para dedicarse a esos pequeños trabajitos que están en la esfera digital donde no hay responsables, donde no hay obligaciones. El problema que yo veo es que creo que hay poca conciencia de la gravedad de la situación. La clase. Bueno, creo que esta será una de las primeras veces que el movimiento sindical se reúne a tratar estos temas, ¿no? De la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, pero creo que va a ser un tema que va a estar bastante presente en los próximos años y que va a ser una de las preocupaciones del sindicalismo, no para oponerse a los cambios que traiga la inteligencia artificial, sino para tratar de que se apliquen, pero con una mirada que no deje por fuera al trabajador. Una mirada humana,
Sí, y que incluya al trabajador, que lo contemple y que no lo ponga como una variable económica simplemente. Claro. De meto la máquina acá, saco estos trabajadores y listo. Bueno, no. Está claro que la inteligencia artificial tiene que ponerse al servicio no solo de la producción, sino de la vida humana también. Bueno, pero eso, como siempre, como toda tecnología, está en disputa también, está atravesada por el conflicto social Claro. que hay en toda sociedad. Y bueno, generalmente los poderosos utilizan estas herramientas para fortalecer y conservar su poder. Y bueno, y los que quieren la transformación buscan otras perspectivas para este tipo de tecnología. Acá tengo unos números yo del año 2025 solamente en el sector tecnológico hubieron en el mundo entre 244 y 245 mil puestos de trabajo perdidos. Uh-huh. De estos, alrededor de un 28,5% son atribuidos a la inteligencia artificial, lo que no quiere decir que sean por inteligencia artificial. Esto funciona así. Muchas de estas empresas cotizan en bolsa. Ajá. Antes, cuando no existía la IA, una empresa decía de estas que cotizan en bolsa que iba a tener un despido masivo de trabajadores. Las acciones se desplomaban porque eso era un indicio que la empresa iba muy mal económicamente. Uh-huh. Ahora, muchas de estas empresas, Amazon fue una de las últimas, atribuyó un despido masivo de casi 4.000 y pico de empleados a nivel mundial a lo que sería una mejora en los servicios de, ¿cómo es que les dicen?, burocráticos, y eso gracias a las mejoras de la inteligencia artificial. Eso es lo que dijo Amazon para que no tuviera una afectación en el marco de lo que es la bolsa. Por eso muchas veces hay que tomar con mucho cuidado los que son los despidos gracias a la IA, porque no siempre están relacionados y hay muchos que se hacen, aprovechan esto para Claro. decirnos. También puede ser una excusa, ¿no? Claro, También por puede eso ser es como otra una excusa para hacer reducciones de plantilla y eso. Bueno, también hay quienes hablan de la burbuja de la inteligencia artificial, porque dicen que, bueno, si bien obviamente la inteligencia artificial es una realidad, como decíamos, y es algo que está avanzando muy rápidamente, hay quienes dicen que para la cantidad de inversiones y la cantidad de guita que se mueve en torno a la inteligencia artificial, como que los avances no están siendo los esperables para tamañas inversiones, ¿no? Entonces hay quienes dicen que eso está generando una burbuja financiera que puede explotar en cualquier momento. Eso tú dices, eso es, no sé si tú te refieres exclusivamente a las IA que están en la bolsa, que se está, hubo un despegue en estos últimos 2 o 3 años impresionante de lo que es las acciones en la bolsa de las IA, y como tú dices, se está creando una burbuja, un vacío que en cualquier momento va a implosionar. Es una de las cosas que dice que puede llegar a hacer caer el mercado en los próximos años. Un dato que también quería dar es que en el tipo de empleo que requiere conocimientos avanzados hoy por hoy en el mercado laboral es de un 7,5% en el crecimiento anual. Solamente conocimientos avanzados estamos hablando, no lo que podemos hacer nosotros con las IA y cosas así. Es muy pequeño este crecimiento anual para el crecimiento que está teniendo a nivel general todo esto, ¿no? Y la cantidad de desempleo que está supuestamente generando, hablábamos de un 28% recién. Bueno, yo creo que por nuestra parte lo que queda es seguir tratando de aprender, de no informarnos. Hay que perderle pisada, sí. De informarnos y de aprender sobre estos temas. Y bueno, ir escuchando a esta gente que ya tiene un recorrido, porque por ahí
para nosotros el tema es nuevo, pero para mucha gente que está moviéndose en este mundo académico, no es nada nuevo esto de la inteligencia artificial, incluso lo remontan a décadas atrás. Entonces, bueno, hay que seguir aprendiendo, escuchando y, bueno, no asustarse cuando escuchamos estos pronósticos fatalistas, como dicen, ni maravillarnos tampoco cuando aparecen estas cosas de que nos dicen, nos prometen que, bueno, no sé, van a haber autos voladores como nos prometían que para estos años, supuestamente, para los 2000, íbamos a tener ciudades en el éter, autos voladores y cosas. Bueno. Recién están habiendo autos voladores y ya casi vamos 26 años del siglo. Así que ni calvo ni con una peluca, como dice. Ahora me estaba acordando, a comienzo de este año salió una nota que le hicieron al director, el gerente de IA de la Coca-Cola. Sí, existe un puesto en la Coca-Cola que es gerente de IA. Inteligencia artificial. Sí, gerente de inteligencia artificial. Y el hombre decía, era muy gracioso lo que decía, que habían logrado hacer el famoso reclame que se hace todos los años de Coca-Cola de la Navidad, sí, en 30 y algo de días, y que por lo general le llevaba 6 meses hacer este reclame todos los años, lo que es absolutamente inverosímil que este reclamo llevara 6 meses. Me parece que hay alguien en el departamento de publicidad de la Coca-Cola que está robando la plata. Están inflando los números. Está bien, el tipo quiere mantener su puesto laboral, pero tú lo miras el reclamo y es malísimo. Es un camión, es un niño que juega con un camión y el camión va por un camino y te das cuenta que el camión no tiene la coordinación que es como si lo hubieran hecho con un niño y un camión de verdad, ¿no? Sí, sí. Y un reclame que dura aproximadamente 45 segundos jamás puede durar en filmarlo 6 meses. Si no, las series que vemos nosotros tardarían años en salir una temporada. Pero también es bastante gracioso el cómo querían mantener el trabajo del hombre. Bueno, pero bueno, lo cierto es eso, que ni es el apocalipsis del trabajo, creo. Sí va a transformar seriamente todo el mundo del trabajo, pero no es el apocalipsis del trabajo humano, y tampoco es la gran maravilla que nos va a llevar a vivir echados para atrás. Estas bisagras tecnológicas siempre que aparecen crean controversia y todas estas conspiraciones de que se va a acabar la humanidad. Sí, lo más probable es que, teniendo en cuenta la tendencia que todo toma en el mundo en el que vivimos, va a haber unos cuantos vivos que se van a llenar los bolsillos con esto, y va a haber muchísimas, millones y millones de personas que van a sufrir los efectos negativos que esto va a tener. La Clase Radio.